Lo primero es que responder la pregunta sobre qué ideas aplicar requiere un campo previo. Y como los doctores para hacer un buen tratamiento necesitan un buen diagnóstico, en las políticas en general y en las ideas también se requiere un buen diagnóstico para proponer las mejores soluciones. Y yo creo que en relación a ese tema, nosotros hemos estado al debe o efectivamente ni siquiera hemos cuestionado, ni menos disputado el diagnóstico que surgió primero a partir de octubre y lo que se fue desarrollando en los meses posteriores. Y yo creo que es el primer desafío que nosotros tenemos. Cuestionar el diagnóstico que primó, porque la izquierda en el fondo tuvo una capacidad mayor para ponerlo, y también después el que primó tanto en el debate público, en las redes sociales y así, y en las políticas que después se establecieron. Pero el primer diagnóstico que yo creo que hay que disputar es que la crisis de octubre fue provocada porque el gran problema de Chile de los últimos 30 años es la desigualdad. ¿Por qué hay que disputar ese diagnóstico? Porque las ideas de centro derecha no tienen una solución buena para eliminar la desigualdad. Nosotros nunca vamos a competir, por ejemplo, con la idea que acaba de proponer la diputada Cariola de darle un impuesto al patrimonio de los más ricos, porque eso es más efectivo para eliminar la desigualdad que cualquiera de nuestras ideas. Esto no quiere decir que no podamos discutir el tema de la desigualdad, es que no podemos conceder que es el principal diagnóstico, o sea, que es el diagnóstico principal de que es el problema de Chile más importante y que provocó la crisis, porque si eso es verdad, ninguna de nuestras soluciones van a poder responder a ese diagnóstico. Lo segundo es que también hay una cuestión que tiene que ver más con lo cultural, pero es bien ciudadano, y seguro Marcela lo pudo ver con la relación con los colegios, especialmente lo que pasó con el Instituto Nacional, pero yo creo que en las generaciones más jóvenes hay una crisis de ciudadanía bien importante. Muchas veces en el último tiempo se ha mencionado que nos falta educación cívica, que yo estoy de acuerdo, pero la educación cívica no consiste simplemente en saber cada cuánto se eligen los diputados o cuáles son las atribuciones exclusivas del presidente. Yo creo que hay una cuestión más esencial que le falta a los jóvenes y que algunas encuestas han demostrado lo contrario, que es básicamente los valores cívicos. Y los valores cívicos no son cuestiones tan intangibles, son cosas tan simples como, por ejemplo, respetar a una persona que piensa distinto. Hoy día muchos jóvenes, en la encuesta está señalado que valoran, por ejemplo, o justifican la violencia como forma legítima de solucionar los problemas políticos. Evidentemente eso es un problema político porque es una realidad con la que nos vamos a enfrentar y esto lo vimos no solamente después de octubre, antes también, por ejemplo, en el Instituto Nacional, habían personas que estaban dispuestas a tirar bombas Molotov. El alcalde de Santiago dijo, se lanzaron en un día 50 bombas Molotov en el patio de un colegio. Es decir, ¿qué diálogo ciudadano se puede producir o qué cosa en común se puede conducir con personas que están dispuestas a quemar a otra para imponer su idea? Y un tercer diagnóstico que yo creo que también hay que disputar es que aquí se ha hablado mucho de que el modelo entró en crisis. Y yo creo que aquí la cuestión también es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la crisis del Estado del último tiempo? Porque el Estado es la cara de la sociedad que ven las personas más vulnerables. Y lamentablemente, muchas veces es la peor cara que ven las personas más vulnerables de la sociedad. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en educación estatal, cuando pensamos en salud estatal, bueno, los resultados paupérrimos que tienen muchos de esos aspectos no se refieren a un problema del modelo, se refiere a cuál es la responsabilidad del Estado para enfrentar esos problemas. Y claro, dicen, no, es que el problema de fondo tiene que ser el Estado subsidiario. Y por eso el Estado, como tenemos un Estado subsidiario, no se hace cargo de los problemas concretos de las personas. Pero eso es no entender la subsidiariedad. Si, ¿en qué parte del principio de subsidiariedad dice que cuando el Estado se haga cargo de un problema, esa solución tiene que ser mala? En ninguna parte del principio dice que eso tiene que pasar. Eso es un problema político. Y claro, para los que le han puesto tranca al modelo durante mucho tiempo, es muy fácil decir, no, es que el problema es del modelo, el problema es la subsidiariedad, y no se responsabilizan de los problemas que le competen a ellos, que es el mal manejo de la institucionalidad pública que debe hacerse cargo de los problemas. La subsidiariedad dice algo, cuando el Estado tiene que hacerse cargo de un problema en virtud de ese principio, la bajada práctica política es que esa solución tiene que ser buena. ¿Y por qué tiene que ser buena? Porque es un deber de justicia en relación con las personas que más lo necesitan. Porque claro,
es bien fácil decir, y con esto repito un punto bien importante, claro, en los últimos 10 años el Estado subsidiario fracasó. Bueno, pero es que en los últimos 10 años le han puesto trabas, problemas, no han dejado la bicicleta andar. Y aquí, tres cosas, voy a dar algunas cifras, como soy de derecha tengo que dar algunas cifras, que materializan este punto. Por ejemplo, en los últimos 10 años han aumentado un 50% los impuestos corporativos. Pasamos del 17% ahora al 27%. En los últimos 10 años se han creado 6 nuevos ministerios. En los últimos 10 años hemos contratado 300.000 nuevos funcionarios públicos. Bueno, ¿cómo eso no va a generar nudos? ¿Cómo eso no va a generar estancamientos? Si evidentemente le han aumentado la presión al gasto fiscal, a la institucionalidad del Estado, y puede producir algunos problemas que nosotros tenemos que contribuir a desatar. Y con esto voy a dar alguna idea y me callo. Tenemos que contribuir a desatar esos nudos. Tenemos que facilitar que las personas tengan más oportunidades, puedan emprender libremente y que el Estado no sea una traba, sino que facilite la libre iniciativa de las personas. Pero, por ejemplo, un tema crucial que algunos de acá, incluso, por ejemplo, me consta que la diputada Hoffman, no sé los otros dos, pero estoy seguro que lo van a apoyar, es la disminución del gasto político. Nosotros tenemos que refocalizar el gasto político y aumentar el gasto social, especialmente en una crisis como esta. Cuando se discutió, por ejemplo, la reforma tributaria del presidente Piñera, había un principio tácito que se cuestionó muy poco, pero es que la recaudación del Estado debería permanecer igual. ¿Pero por qué? Porque es un principio fundamental que tiene que mantenerse la recaudación perfectamente. Tal como el Estado muchas veces quiere recaudar más, también podría ser una estrategia que el Estado recaude menos. ¿Para qué? Para focalizar esos recursos en el gasto social y no en el gasto político. Y lo último es que, por ejemplo, a propósito de esta crisis, también lo que se podría hacer, en vez de, estoy seguro que van a nacer un montón de ideas como que surjan empleos de emergencia, financiemos o demos más subsidios, etc. Evidentemente, esa puede ser una idea que se justifique, pero también tenemos que poner el foco en aquellas personas que pueden, o aquellas instituciones que pueden generar soluciones permanentes para los chilenos. Y si nosotros tenemos que elegir, tenemos que fomentar que se creen empleos para que las personas por sus propios medios puedan salir adelante. Y esto no es que sea un principio subsidiario agotado. El principio de subsidiariedad está tanto en vinilo como en Spotify. Y ojalá Spotify Premium para que no tenga trabas. Es decir, hay que actualizarlo permanentemente y la función tanto de los que estamos en el mundo de ideas como los que se dedican a la política, evidentemente tiene que tener relación a actualizar día a día ese principio y cuestionarnos las soluciones prácticas. Termino con una anécdota que a mí me parece decidora en cuanto a cuál debería ser nuestra estrategia, y prometo callarme. Yo estaba en el Instituto Nacional el 2006, cuando fue la revolución de los pingüinos. La izquierda estudiantil quería poner dos cosas en el petitorio que al final no ocurrieron. Una era modificar la Constitución a través de una asamblea constituyente y la otra era eliminar la AFP. Por suerte no prosperaron porque era un movimiento más diverso que los que después vinieron. El año 2006, eso fue 14 años atrás, no prosperaron entre otras cosas porque en ese tiempo sonaban que era una locura. Pero hoy día, el año 2020, vemos que esas dos alternativas son una realidad inevitable. La pregunta es, ¿qué idea tenemos nosotros hoy día que quizás suenen como locura, pero queremos que en 15 años más sean una realidad inevitable? Y a mí me parece que con esa visión, no tanto a corto plazo, sino que a mediano plazo, evidentemente podemos enfrentar mejor los desafíos que vienen para el país.